Como les había anunciado, está con nosotros la psicóloga Lorena Mazzone para hablar de un interesantísimo tema como siempre. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, muy bien. Un saludo a todos nuestros auditores. Sí, pues hoy día estábamos hablando con las aladas y alados respecto a la inteligencia, que es el tema que nos traes hoy. ¿Qué tan inteligente soy? Y yo les estaba diciendo que yo creo que todo el mundo es inteligente, eso es lo que creo yo, pero que de repente tenemos distintos tipos de inteligencia. Si no todo el mundo es bueno para la matemática, po. Si al final es así la cosa, pero tú nos dirás con tu experiencia y tu expertise si es correcto lo que yo digo o no, porque yo he escuchado, por ejemplo, que de repente hay gente que tiene otro tipo de inteligencia, porque, por ejemplo, yo soy negada, por ejemplo, para el dibujo, ponte tú. O sea, y hay gente que es sequísima para el dibujo, entonces ahí tú nos dirás si es que es cierto o no que todo el mundo es inteligente, y si es cierto mi visión de que hay distintos tipos de inteligencia. Así que por favor, adelante, cuéntanos todo, Gaia. Muy bien. Lo primero que quiero comentarles es que me pareció súper interesante poder conversar de inteligencia y cuáles son los conceptos que hay de inteligencia, porque así como tú dices, hay muchos, porque influye directamente en cómo nos vemos a nosotros mismos, en nuestra valoración personal. Entonces, cuando las personas sienten que son poco inteligentes, se sienten como poco capaces. Y eso les afecta directamente en su autoestima. Así Mm, que vamos a clarificar qué es inteligencia y qué tiene que ver con esto que dices tú, que vas a darte cuenta que tiene mucho, mucho que ver. Lo primero entonces es entender que la inteligencia nos afecta de una manera muy subjetiva. Lo que ujú, nosotros pensamos de nosotros, más allá de todo lo que nos puedan decir, eso hace que nosotros tengamos una imagen nuestra. mm, Ahora, si esa imagen nuestra viene de la mano con que siendo niños en nuestra primera infancia tuvimos algunos comentarios de que éramos tontos, porque como tú bien dices, éramos malos para matemáticas o malos para leer, o nos mm. iba mal, no sé, resolviendo o aprendiendo algún idioma, entonces en ese momento estaba pensado un concepto de inteligencia que era desde las habilidades lógico-matemáticas y desde el Ujú. lenguaje y nada más. Y eso tiene que ver porque el concepto de inteligencia ha ido cambiando a través del tiempo. No Ajá. se ha pensado siempre que es inteligencia lo mismo. En un principio han habido muchas definiciones de inteligencia, pero por Mm, ejemplo en un principio tenía que ver con resolver problemas y si tú eres capaz de resolver problemas, entonces eras inteligente. Después claro. dijeron los estudiosos, no, ¿sabes? Hay una parte que tiene que ser medible y allí tiene que ver con esa mirada que hoy tenemos. ¿Has escuchado hablar del CI, del coeficiente Sí, intelectual? Bueno, claro. tiene que ver con una definición particular de inteligencia. Un autor que se llama Wechsler definió que esta inteligencia, estas habilidades o capacidades distintas que estaban asociadas al lenguaje, a lo matemático, pero también con cierto matiz cultural, hacía que te diera un resultado, un número, y te decía, tu Mm, CI es tanto, y según ese número eras más o menos inteligente. Había una inteligencia promedio, etc. Entonces, ese autor lo que hizo fue decir, vamos a medir a las personas siendo niños hasta los 15 años con un test, y de los 16 a los 76 con otro test. Y ese es el que siempre se ha aplicado, el que nosotros conocemos. Pero la verdad es que se dieron cuenta que dos personas con el mismo CI tenían resultados y desempeños distintos. Entonces mm, dijeron, ¿cómo es posible? Si tienen el mismo CI, tienen que tener los mismos resultados. Y entonces se dieron cuenta en lo que tú dices. Hay una serie de otras capacidades que también van de la mano con la inteligencia. Y apareció el concepto de las inteligencias múltiples. Lo que tú estabas mm, diciendo responde a las inteligencias múltiples. ajá, Inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, del cuerpo, la sinestésica o espacial, interpersonal, mm, intrapersonal. O sea, mm, nos dimos cuenta que las distintas habilidades daban cuenta de distintas inteligencias y por lo tanto, muy bien dices tú, todos somos inteligentes. Lo que tenemos es un diferente desarrollo de las distintas inteligencias. Por lo tanto, no es que seamos más inteligentes porque seamos muy buenos para el idioma,
Porque, por ejemplo, los futbolistas tienen una inteligencia, que es la sinestésico corporal o la espacial, mucho más desarrollada. Pero eso no es comparable desde un número, como lo pensaban que eran desde el 6. Entonces, sí somos todos inteligentes, pero con distintas inteligencias. Entonces, es muy interesante saber que hay muchas posibilidades, muchas inteligencias. Si eres bueno para el dibujo, eres inteligente. Si eres bueno para bailar, también es un tipo de inteligencia. Si eres bueno para los idiomas, hay personas que tienen muchas habilidades para aprender idiomas. Eso también corresponde a un tipo de inteligencia. Entonces tenemos que ampliar nuestra mente cuando nosotros hablemos de inteligencia, porque tenemos que referirnos a qué tipo de inteligencia es que estamos dando cuenta. Claro que sí, mira qué interesante. Entonces, también, bueno, ahí después se me ocurrió otra pregunta, pero te la voy a hacer a la vuelta del tema musical, porque Muy después bien. siempre te hago preguntas y me adelanto, pues, entonces para no matar la sorpresa. Ya, Bueno, muy bien. les recuerdo que tenemos vías de comunicación abiertas para que le hagan todas las preguntas que quieran a Lorena, porque siempre uno de repente dice, y vale, pregúntenle lo que quiera a Lorena. Tenemos nuestro teléfono WhatsApp, el más 569 55 37 02 37, y a nuestras redes sociales Meridional Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos transmitiendo en Facebook y en Instagram. También tenemos Twitter a disposición de ustedes para que hagan preguntas. Vamos a escuchar ahora un temazo de José José. ¿Quién no ha cantado esta canción? No, no le estoy diciendo que quién ha tenido una relación así, simplemente quién no ha cantado esta canción. 40 y 20 de José José. Ya, ahí nos quedamos escuchando la canción y nos quedamos conversando en las redes sociales, así que el que quiera hacer una pregunta, yo voy a chequear ahora si alguien ha hecho alguna pregunta en las redes sociales. Hola, Moisés, está en Instagram, no sé si alguien más estará aquí en... Mentiras, son todas mentiras. O recordar a las personas que si se quieren comunicar directo conmigo, al Ah, más también. 569-821-66901. Eso. Pero es súper interesante lo que yo te decía del tema de qué es lo que nosotros entendemos por ser inteligentes. Habitualmente está asociado solo a lo matemático y a lo del lenguaje, y listo. Exactamente, Y si claro. no tienes eso desarrollado, no eres inteligente. Y somos Exactamente. categóricos. Claro, y bueno, y muchas veces también la educación formal está hecha para eso. No Yo sé si tú... trabajé sí, yo he trabajado en colegios donde miden mucho el tema del CI Mm, y no siempre es bueno estar poniendo estas etiquetas a los niños donde los tratan según un número. Yo creo que cuando vemos al ser humano de manera integral, y por eso es que a mí me gusta la psicología transpersonal, porque buscas potenciar al ser humano con todas sus capacidades, con todas sus características. Desde ese punto de vista me hace mucho sentido pensar que no hay una única inteligencia, sino que claro, hay muchas inteligencias. claro que sí. Claro, porque por ejemplo, a un niño que le gusta la música, por ejemplo, Hay niños que crean canciones maravillosas y eso no está pensado como si fuese inteligencia, y sí lo es. Y de hecho, a la base tiene un sustento también matemático para crear compases y tiempo. Entonces, yo creo que son inteligencias que de alguna manera tenemos desarrolladas en distinto nivel, pero que claramente, como todo en la vida, hay unas más que otras, y eso hace que seamos únicos. sí. Así es que, porque por ejemplo, eh, una que tú nombraste, la inteligencia espacial, algo como espacial, dijiste. Espacial, sí, del manejo Sí, del espacio. ajá, porque esa no tenía que ver con algo como deportiva, que esa dijiste que era como otra, esa era como Lo que pasa kinesia. es que, claro, los deportistas tienen la que es espacial, pero además es una que es relacionada con el cuerpo, que es sinestésico corporal.
Ujú. Entonces, claro, mezclan dos tipos de inteligencia y por eso son tan destacados. Claramente depende también del deporte, pero hay una evolución súper interesante porque este autor que planteaba la inteligencia múltiple, que es Gardner, él después empieza a evolucionar y dice, pero no son las únicas, y después agrega otras. Entonces se da cuenta que hay una inteligencia que es digital. Los niños hoy nacen con una inteligencia digital súper desarrollada? Sí, Hay una inteligencia sexual, hay una inteligencia naturalista, hay una inteligencia espiritual, pero eso no estaba considerado como inteligencia. claro, no, pues, claro que no. Súper interesante, pues. Ahora vamos al aire. Dale. 40 y 20 suman 60. No, esa es otra canción. ¿Viste que soy inteligencia aritmética pura, Lorena? Soy seca. Soy Seca. seca, obvio, Gaya. Bueno, aquí estamos con Lorena Amazone conversando de la inteligencia, qué tan inteligente soy. Y bueno, fuera del aire estábamos conversando de que ya existen muchas inteligencias que cuando los estudiosos comenzaron a ver de que no había solamente inteligencia que fuera medida con el CI, por ejemplo, ya hay muchas inteligencias, tipos de inteligencia. Y lo que te diría preguntar yo, que a lo mejor no sé si me estoy adelantando, pero ahora, por ejemplo, que hay libros de la inteligencia emocional, por ejemplo, que ya hay como ya manejar las emociones o las situaciones, es como otra cosa ya. Sí y no. ¿En qué ¿Ya? sentido? Eh, Cuando yo te decía que el autor planteaba 7 tipos de emociones y las últimas, las 6 y las 7 que yo te mencioné era la interpersonal y la intrapersonal, esas dos inteligencias son las que unidas forman la inteligencia emocional. ¿Por Ajá. qué? Porque lo que está haciendo es, lo que plantea la inteligencia emocional, es unir esta razón con el corazón. Siempre ponen el cerebro unido al corazón. ¿Por qué? Porque te dice, analízate tú, date cuenta qué pasa contigo, cuáles son tus emociones, qué emociones conoces y cómo se desencadenan en ti, para luego después leer las emociones en los otros. Y cuando eres capaz de leerlas en ti y autorregular tu conducta y leer las emociones en los otros, viene como el nivel máximo de la inteligencia emocional que se aplica al liderazgo, en donde el líder, no el jefe, no la autoridad, el líder es capaz de llevar a su gente a través de este reconocimiento de las emociones propias y de los otros. Entonces es súper interesante darte cuenta que la inteligencia emocional tiene a la base dos inteligencias múltiples. Y lo otro que comentábamos mientras estábamos al aire en la canción es que se han ido sumando otros tipos de inteligencia. Y yo te mencionaba la naturalista, esa que tiene que ver con el análisis de la naturaleza, los seres vivos y cómo relacionarse con ellos, espiritual, una inteligencia que tiene que ver con lo sexual y además con lo digital. Y dime tú, que era el comentario que yo te hacía, si los niños hoy no nacen con la inteligencia digital hiperdesarrollada. Absolutamente. Y a veces son como que uno le enseñan a uno y uno lleva cuánto Y, tiempo hay ya uno, ingresando. y uno dice, ¿por qué? Si son tan Claro. pequeños. Bueno, porque es parte del desarrollo de la especie en donde se evoluciona y este tipo de inteligencia, como era antes la lógica matemática o solo la lingüística, también comienza a ser desarrollada porque es necesario en los tiempos. Entonces, los niños nacen con esto para poder subsistir en el medio. Imagínate que un niño no tenga la inteligencia digital desarrollada. Estaría fuera de su grupo etario absolutamente. Absolutamente, sí que sí. Le costaría mucho adaptarse. Ahora, lo que quiero mostrarles ahora son 6 tips para poder desarrollar estas inteligencias emocionales. Acuérdate entonces que tenemos a la base la inteligencia interpersonal, es decir, cómo yo me relaciono con los otros, pero también la inteligencia interpersonal. Es decir, lo primero que tengo que hacer es poder descubrir qué pasa conmigo, para poder luego ver lo que pasa con los otros. Entonces, Ujú. lo primero es detectar las emociones que existen a la base de la conducta, porque las personas decimos que actuamos, ok, pero ¿por qué hizo eso? Y cuando tú te empiezas a dar cuenta que en el análisis hay una emoción detrás, entonces puedes comprender desde dónde la persona actúa. Y cuando comprendes, logras empatizar. Ujú. Así que es muy importante descubrir cuáles son las emociones que están detrás de tus acciones
para después entender cuáles son las emociones que están detrás, por ejemplo, de las acciones de tu pareja, de tus padres o de tus hijos. Ajá. Segundo, ampliar el vocabulario emocional. ¿Cuántas emociones conocemos o de cuántas emociones hablamos? Estoy contento, estoy alegre, estoy triste, estoy enrabiado. Listo, y se nos acabó el repertorio emocional. Si tú te fijas, causó revolución cuando Facebook sacó el uso de los emojis y cuando tú ponías tu estado, me siento triste, alegre, feliz, esperanzado, y ahí comenzó a aparecer una serie de emociones. Hay artículos que mencionan hasta 270 emociones Wow. y Ajá. nosotros trabajamos, los más que mencionamos eran 10. Claro, casi. Sí. Entonces, ampliar el repertorio emocional, decir que estamos alegres, con gozo, con afecto, con bondad, o admiración, aprecio, benevolencia, armonía, cariño, respeto, paz, todas esas son formas de sentirnos, son emociones. Y Ujú. tenemos que incorporarlas en nuestro lenguaje, reconocerlas en nosotros. No Ujú. juzgar. Qué difícil es no juzgar cómo Sí. nos sentimos nosotros o cómo se sienten los otros. Viene el amigo y dice, oye, ¿sabes que me siento súper mal porque, no sé, y te cuenta una historia. Y tú dices, pero ¿cómo te podés sentir así? Nada que ver, ¿cómo tan tonto? Chuta, y lo dejamos muy descolocado porque estaba esperando que lo acogiéramos. Mm. O nosotras mismos. Yo digo, hoy me siento tan tonto cuando me pasa esto, pero cuando nosotros no reconocemos la gran cantidad de emociones y las reprimimos o las negamos, comienza la angustia, comienza la ansiedad, comienzan a salir de alguna forma. Esta represión tiene que salir de alguna forma y aparece lo que está tan de moda como los ataques de pánico, los ataques ansiosos. Por lo Mm. tanto, atención, reconocer todas las emociones es lo más sano que podamos hacer. Mm. Buenísimo. Cuarto, Ujú. observar el lenguaje corporal. Las personas dicen, yo no voy a decir nada, y te pones así, enojado. No estás diciendo nada, hablado, pero tu cuerpo está gritando que estás furioso, que te parece mal, que estás en total desacuerdo. Por lo tanto, aprender a leer el lenguaje y los gestos propios y de los otros es parte de la inteligencia emocional. Tú lo Ujú. miras y dices, ya sé que no estás bien. Ah, esa cara es porque te pasa tal cosa. Eso es un desarrollo de la inteligencia emocional. Y sabes que a ti te pasa de determinada forma y cuando ves esas expresiones en los otros, entonces eres capaz de reconocer las emociones y saber si te acercas a hablarle o no, si lo haces con más tranquilidad o no, si le dices eso o esperas de otro momento. Por lo tanto, reconocer las emociones que hay en los propios gestos de las personas, de alguna manera también regula la conducta. Ujú. Claro que sí. Eh, y lo otro es que, bueno, si yo soy capaz de reconocer mis propias emociones y las puedo leer en los demás, ¿qué puedo generar? Nada más que empatía. Y la empatía Claro. es otra parte de las emociones de la inteligencia emocional. Esto nos hace más humanos, nos hace más cercanos y nos ayuda a comprender. Así que las inteligencias múltiples son la base de la inteligencia emocional. ¿Qué te parece? Fantástico me parece. O sea, la inteligencia emocional no es un tipo de inteligencia, sino que casi que es como la inteligencia que tenemos, solo que no, digamos, no debiéramos disociarla, parece. Pero lo que pasa es que desde el paradigma científico pareciera no ser considerado porque dicen tiene que ser medible y observable, pero no todo es tan medible y tan observable. Pero sí, claramente hay gente que es muy exitosa y no ha tenido ningún estudio formal, nunca pasó por un instituto o ninguna universidad. ¿Y por qué es exitosa? Bueno, porque ha desarrollado otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, y es capaz de comunicarse perfectamente y es capaz de convencerte de algo y por lo tanto puede ser muy buen vendedor. Ujú. Excelente. Oye, súper bueno el tema, Lorena. No sé si te queda algo más o... Démosle nomás. Invitar a las personas a que hagan un ejercicio que me parece súper interesante. Se llama la rueda de la vida. La Ujú. rueda de la vida es un círculo que está separado por las distintas áreas de desarrollo. Si tú le pones del 1 al 10 cuáles son tus preferencias, te vas a poder dar cuenta
si eres coherente con tus prioridades. Y si no eres coherente con tus prioridades, diciendo, no, para mí mi prioridad es la familia, y te das cuenta que lo último que estás haciendo en el tiempo es dedicarle tiempo a la familia, puedes hacer un ajuste. Por lo tanto, hay varias técnicas que son súper interesantes para que pueda la gente poder avanzar en el desarrollo de su inteligencia, enseñarle a los niños a reconocer las emociones que tienen a la base. Así que cualquier duda se pueden comunicar conmigo a www.psicologiayenergia.com o al más 569-821-66901. Cualquier duda, feliz de contestarla. Fantástico. Bueno, muchas gracias Lorena por haber estado con nosotros en Tengo Alas. Como siempre, ha sido muy interesante lo que nos has traído para conversar. Y bueno, y en la transmisión de Facebook está tu fanpage y bueno, en Instagram siempre también te linkeamos para que todos te ubiquen si es que tienen alguna pregunta para hacerte a posterior de esta transmisión. Perfecto. Cuídense. Un abrazo. Que estén muy bien. Muy bien, igualmente y gracias. Bueno, y nos encontramos el otro miércoles como Nos siempre. vemos el próximo miércoles. Nos vemos.